La involución que vivimos en el planeta, y cuando digo planeta no tenés que pensar solo en la esfera de la Tierra, sino en los países, en las poblaciones, en lo que vivís actualmente, en el lugar donde habitás, la falta de dinero, la gente anestesiada, dormida, sin cuestionar, la involución en la educación, la falta de perspectiva, de proyección, la sorpresa permanente de las cosas que pasan, las casualidades, el vivir en ese limbo, ese aislamiento, las guerras, la falta de suministros, la falta de insumos, la falta de orden, la falta de coherencia, de equidad. A eso hablamos con la Tierra y mucho más, ¿sí? Inicia hace muchísimo tiempo. Y nada es casual, hay que entender el origen y hay que entender ese origen para comprender por qué es tan importante la llegada de las leyes Nezara y Gesara. Lo primero a entender es que históricamente siempre ha sido la puja entre el valor de la libertad y el dominio de la humanidad. Esa lucha ha estado siempre, desde los inicios de la humanidad. Lo que ocurre es que en los últimos años esa tendencia por el control ha crecido a límites exacerbados. Entonces, imaginemos esto, un montón de gente millonarísima, ultramillonarísima, también grupos muy poderosos como los Illuminatis. Cuando te cuento esto no empiezas a pensar en teorías conspirativas y a tener miedo y todo lo demás. Hay que desvelarse y poder reconocer la verdad para madurar. Si maduramos con la información, entonces podemos administrar mejor nuestra vida, nuestra energía y nuestro poder. Nuestro poder termina donde el miedo empieza. Entonces, reconocer esto es saber que gente como George Soros, como Rockefeller, como Bill Gates, como te dije los Illuminatis, como el Club de Nuremberg, como el Club de Bilderberg, tanta gente, Obama, Hillary Clinton, tanta gente, la CIA está metida en este control de la humanidad. El caso último, claramente el que está saliendo tan fuerte a la luz es el tema de las vacunas y del COVID y de todas las implicancias y enfermedades que trajo a posteriori. Pero hay algo que quiero que entiendas. Es un proceso, es una organización y ese espíritu de control, esa misma lógica está inserta en todos los países. Nosotros lo hemos visto en Argentina con 15 años de retroceso, con cosas que nos sorprendían todos los días, con gente mucho más vulnerable y apachuchada, con miedos que no teníamos y de repente empezamos a tener, con amenazas, con vulnerabilidades. Todo esto es parte de la misma lógica. Un discurso que va hacia la prosperidad, un discurso que va hacia el bien común y en hechos lo concreto es que estos partidos populistas, socialistas se han enriquecido en dimensiones que no nos entran ni en la cabeza, pero como estamos acostumbrados a creer la lingüística y a darle autoridad a quien lo dice, y ahí entran organismos políticos, todo lo que sean jerarquías. Entonces esa sumisión, esa manipulación con la gente ha hecho un combo perfecto. Han pasado desde los años 70, desde los años 60 se están elaborando y desde los años 70 con mayor concentración estas dos leyes poderosas que vienen a derribar todo este desequilibrio en los seres humanos, en las familias, en la salud, en el bienestar, en el sentirnos prisioneros y poder volver a una esencia y fundamentalmente a una conciencia de bienestar. Esto es hechos concretos, esto no es filosofía, no es solo espiritualidad. Claramente el ser humano es un ser integrado entre la materialidad, la espiritualidad, la mente, la salud, todos nuestros aspectos. Y esa es otra de las consecuencias. Si notan, somos hoy seres muchísimo más separados, desconfiamos, separamos lo que es la espiritualidad de lo que es la materialidad. Separamos la conexión de lo que es la producción, ¿sí? Todos estos son inventos impuestos en nuestra lógica, en nuestra mentalidad, para lograr ese pensamiento único. Escuchen, pensamiento único donde no se cuestiona nada, pero además cuando querés buscar información, la información la dominan ellos mismos. Entonces es una alimentación constante de esos entes en los que nos hemos vuelto.
Entendamos que no hay mejor manera de hacerle creer a alguien que me ocupo, que me interesa, que evocar los valores de necesidad que la población tiene. Por ejemplo, vamos a acabar con la pobreza, vamos a resolver todas las cuestiones de demanda, vamos a lograr equidad, ¿sí? Evocar los valores en cada uno de nosotros genera que creamos que esa persona nos entiende. Ese es punto número 1. Punto número 2, luego por la autoridad, las jerarquías puede infundir miedo. Entonces, pongo gente en jerarquías a dar discursos de directrices. Porque si no seguís este camino, va a pasar esto. Lo que nos decían nuestros padres cuando éramos chicos, ¿sí? Pero ahora llevado a poblaciones mundiales. Imagínate que la guerra que se creó ficticiamente entre que Rusia iba a atacar a Estados Unidos o Estados Unidos a Rusia, todo lo que se mintió, fue una orquestación de Hillary Clinton porque iban a salir a la luz sus mails mostrando cómo ella es parte de toda esa organización. Y Obama aprovechó esa parte. Pero fíjense que Obama fue un producto totalmente fabricado, porque la sensación que teníamos era de un tipo bueno, noble, familia y todo lo demás. Bueno, hoy no me voy a meter con eso, pero investiguen por su parte. Todo eso fue ficticio, jamás hubo una intención de guerra, pero el miedo, la resonancia del miedo sí hace que llegue a las poblaciones y que minimicen su poder. Por otro lado, yo te dije 15 años de Argentina, ponele 20. 20 años de Argentina, lo que vimos en Venezuela, lo que vimos en Cuba. Pero lo más notorio es que la población estaba anestesiada, se está despertando. Por eso este movimiento extraordinario que no es solo sobre las leyes, sino el despertar de la quinta dimensión, el cambio de frecuencia planetario, que te voy a explicar más adelante. Es darnos cuenta que todo eso logró la anestesia completa de la población. Hay mucha gente que no va a creer esto y que va a seguir dormida o va a seguir enfocada en algo. Y hay mucha gente que ya despertó, muchísima gente. Estos días se está produciendo el gran cambio en la humanidad. Entonces, una población anestesiada es una población lista para ser dominada. Eso es parte de la agenda siglo XXI. Acá el rector, el vector de toda esta organización es la llamada Agenda Siglo XXI, Agenda 2030 o Agenda 2050, que era la disminución de la población por los medios que sea, han contaminado el aire, han contaminado el agua. Si no, busca información sobre Mercorot y fíjate qué implicancias tiene esta empresa en Argentina. Solo 5 provincias firmaron los acuerdos con Mercorot, entre ellas Catamarca. Esta información la encontrás en el boletín oficial del 2 de enero del 2025. El primer anuncio es que Catamarca renovó el acuerdo con esta nefasta empresa, acusada de delitos de lesa humanidad. Entonces, el agua contaminada, el aire contaminado, las vacunas, las enfermedades que no se curan y una cantidad de situaciones. Nesara y Gesara sacan a la luz todo esto mostrándote que hace más de 40 años, por ejemplo, en el tema de salud, se descubrió que la frecuencia de sanación de las personas era muy posible y que lograban resultados extraordinarios sin químicos, solo por música que genere esa frecuencia en el organismo humano. Esto se archivó. Este proceso, claramente desaparecieron al médico, a toda la gente que sabía sobre la información, casualmente tuvieron accidentes, todas estas muertes casuales. Por eso es tan importante honrar a la gente que creó un legado, dejó información clara y es parte de las 6.000 patentes que se están liberando. Las llamadas hoy BedMed, camas médicas, camas de sanación. En 48 horas se restaura la esencia de salud, de salubridad del organismo. Es decir, acaba con todo el cuento de los laboratorios y las farmacias y la dependencia y el miedo de la gente. Si por otro lado te sorprendieron la cantidad de nuevos colectivos manifestándose en pos de la libertad y entonces en la autopercepción de género o en los derechos y todo lo demás,
que cada vez han sido más en los últimos años, y no estoy hablando de la libertad, estoy hablando de discernir qué es libertad y qué le quita poder a otro ser humano. Atrás de todas esas campañas estaba George Soros con cifras que no te pueden entrar en la cabeza de lo que se disponía anualmente para mantener a todos esos colectivos emergiendo constantemente para que la población crea que eso era realidad y que eso debía ser aceptado. Por eso también desaparecen los intelectuales, desaparecen los pensadores, los filósofos. Muchos de los investigadores se han visto en encrucijadas tremendas, muchos de ellos, como te conté, fueron desaparecidos y muchos de ellos trabajaron para lo que se llaman los sombreros negros. Este grupo de gente que sostiene la inestabilidad constante y el control y bajo el miedo, el yugo de la población sintiéndose sometida, se llaman los sombreros negros. Los sombreros blancos son las personas, las entidades, las corporaciones que están trabajando a favor de la evolución, del descubrimiento, del desvelamiento de toda esta información. Dentro de los sombreros blancos claramente está el presidente Trump, que es quien embandera todo este cambio. Lo vas a notar porque hay acuerdos de paz en diferentes zonas del mundo. Hay un montón de situaciones que están saliendo a la luz y eso viene como efecto catarata hacia Latinoamérica. Hace poco vimos el nuevo acuerdo de Lula y de Trump. Qué bueno que parece que encontraron la manera en que Lula se oriente, pero Lula, Chávez, los Kirchner, todos forman parte de los sombreros negros. Es un plan transversal al planeta para dominar el planeta. Fíjate que si lo investigás por otro lado, todos ellos demuestran sumas infinitas de enriquecimiento cuando las poblaciones se han vuelto cada vez más pobres. Hasta los programas educativos en las universidades han sido diseñados. O sea, que esto no es solo de lo que ves en la superficie. Para lograr esto en la superficie, tenés que haber intervenido en el origen. Es decir, un profesional de la medicina que se prepara, aprende y defiende lo que aprendió en los libros y en la universidad. Bueno, todo eso fue modelado a favor de la causa. El hambre en ciertos países, la masacre que hay hoy con cristianos en países en África, la persecución, todo esto es parte del mismo plan. ¿Cómo se empieza a revelar esta trama? Porque claramente la oscuridad está operando todo el tiempo, pero empiezan a saltar indicadores que van dando información de dónde está el núcleo de la corrupción. En Estados Unidos, en los años 70, un señor llamado Roy Schwasinger, que era un granjero, lleva a la justicia una causa de expropiación y de intereses abismales por parte de uno de los bancos donde él tenía una hipoteca. El camino hacia esa solución al principio no tuvo ningún fallo positivo hasta que llega a la instancia de un tribunal donde sí, eso hace que salten otros granjeros que estaban viviendo la misma situación en Estados Unidos. Y con el correr del tiempo se lleva a cabo la investigación y se dan cuenta que atrás de toda esa mafia estaba la Reserva Federal de Estados Unidos y atrás estaba George Bush padre. Por supuesto que para llegar a ese tipo de información hubo un larguísimo proceso de más de 30 años en el camino, donde quedaron jueces, fiscales, abogados, infelizmente sacados. Y ya sabemos cómo estas mafias operan con accidentes y con todo lo demás. Esta causa muestra cómo esta trama política a nivel global estaba operando y tenía un poder que iba mucho más allá de lo financiero. Estamos hablando de derechos humanos, de vida, de libertad, de justicia, de equidad, de todo esto. Entonces, en la pirámide de control de la élite, que son estos grupos de poder que dominaron a la humanidad durante tantos años, siglos, décadas, encabeza lugar la familia Rothschild y luego desde ahí los Bush, padre e hijo, como te conté antes, Obama, Hillary, claramente pertenecen a la corporación de los Illuminati,
y todo el sistema de control que se va desparramando. Es muy interesante porque ellos mismos hablan de cuidado con las teorías conspirativas, pero hay que entender que ellos crearon el término para alejar a la gente del lugar de la información. La complejidad de la historia es grande, porque hace mucho tiempo que estamos sumergidos en una película. Hoy el despertar va a ser tan grande porque vamos a tener que revisar esos orígenes o entender que nombres a los que creíamos o religiones o instituciones como la iglesia estaban relacionadas con todo este movimiento de los sombreros negros y el quitarle el alma al ser humano. Esa era la misión. Cómo quitarle el espíritu al ser humano y volverlos entes. Es decir, bajar los niveles de dinero, crear pobreza, manejarlos de manera mucho más rápida, y esa fue la idea de concentrar a la gente en las ciudades, porque en las ciudades un ser humano está muchísimo más desprovisto de su conexión. En la naturaleza estamos mucho más conectados, ¿sí? Y además tenemos tiempo de reflexionar y discernir. Cuando vos vivís en una ciudad, no tenés ese tiempo, porque todo el tiempo estás corriendo y estás rodeado de elementos y circunstancias que te quitan el discernimiento. A eso le sumemos toda la proyección y todo el impacto de las antenas y de un montón de otros agentes de contaminación. Entonces, en las capitales la gente está mucho más reactiva, o sea, responde, reacciona a algo y no piensa, no reflexiona, ¿sí? Entonces, aglomerar a la gente en las capitales y bajar los niveles de bienestar, creando enfermedades, mayor pobreza, hacen que sea muchísimo más manejable. A eso sumale que en los fueros políticos a nivel mundial, esas personas estaban dominando el poder, con lo cual se seguía sosteniendo todo este marco donde la gente estaba inmersa. Hoy lo que está pasando es que esos casos están saliendo a la luz. Yo te conté uno como que nunca existió la verdadera intención de una guerra entre Rusia y Estados Unidos. Fíjate en la mala posición que siempre han querido poner a Rusia, que todos hemos comprado esa historia y hemos visto a Rusia como un país amenazante, cuando Rusia en realidad lo que hizo fue mostrar a decir, muchachos, a mí me molestan, yo tengo estos armamentos. Lo que no entendimos es a quién le estaba dando el mensaje Rusia. Todos los grupos armados terroristas responden a estas organizaciones. Y lo fundamental y lo cotidiano que tenés al lado de tu vida es que los medios de comunicación responden a esta línea. No vas a encontrar medios de comunicación que estén cuestionando esto o que traigan información de otros lugares. ¿Notás que a medida que está pasando el tiempo recibimos menos información de lo que pasa en otros países? Antes, hasta por chisme, mirábamos revistas y aprendíamos de lo que pasaba en otros países o conocíamos. Toda esa información se ha acercado y no es casual. Es otra articulación para mantener a la población aislada sin saber lo que está pasando. Fíjate que a Zapatero, en España, ya le encontraron todas las cuentas de las que derivaba el dinero en la asociación que tenía con Maduro. Es decir, estamos ante la caída de un imperio, pero un imperio que no solo lo podemos medir en dimensiones geográficas, en kilómetros de impacto a las poblaciones, o sea, no solo en el radio de impacto, sino en términos de cantidades de dinero. Mientras todos nosotros o todas las poblaciones que peor la pasan corren atrás del pan de cada día. Lo sabemos porque en algún momento en nuestra mente vemos el desequilibrio, pero fíjate que el efecto es que no cuestionamos, que estamos adormecidos porque hemos perdido el poder de sentir que podemos hacer algo. Es decir, el virus de la resignación afectó a la reacción de la gente. Por eso es importante despertar. Porque primero, está pasando un cambio muy grande, que no solo es político, sino también es espiritual.
Y ahora te voy a contar cómo es el cambio espiritual. El cambio espiritual significa que, primero, desmistificar que el ser humano no es una entidad sola y aislada en el mundo. Yo lo decía en los programas de Onda Expansiva, hemos aprendido que el ser humano vive en un planeta como si estuviera aislado del universo. Y en la escuela que nos deseducan, no nos enseñaron a que donde habitamos es el planeta Tierra. Obvio que el planeta Tierra forma parte de la galaxia, está adentro de la galaxia, que está dentro del universo. Es decir, todo lo que ocurre en el universo nos afecta, las leyes de la física o de la cuántica nos impactan, porque somos seres que habitamos en el universo. Albert Einstein decía, la humanidad ha llegado a un punto sin retorno, donde no puede negar más su esencia cósmica. Y cuando pensamos en estas palabras, muchos de ustedes piensan en líneas separadas, piensan con distancia, como si estuviéramos hablando únicamente de lo holístico y que lo cósmico tiene que ver con algo que pasa allá y que no me pasa a mí, en mi tierra, en mi mundo, en mi aquí y ahora. Fíjense la tergiversación de la información. Solo por el hecho de pertenecer al planeta Tierra, habitamos la galaxia. No es que hay otro lugar que no sea el universo donde habitar. Es la estupidez más grande con la que nos hemos educado. Ese ser espiritual que somos vive en un montón de dimensiones. Tenemos la posibilidad de vivir en varias dimensiones y tenemos la posibilidad de despertar nuestros talentos y nuestros dones, porque no estamos aislados de toda la magnificencia que ocurre en el universo. Bien, ese es el despertar de la humanidad. La humanidad empieza a ser consciente que tiene un poder que es irrevocable, que es un derecho de la humanidad, que le pertenece a cada ser humano y que no hay sistema político que pueda anular esa conexión. Entonces, si no vivimos solos en el universo, como claramente no vivimos, fíjate la NASA los años que ha tapado la información sobre naves y visitas y conexiones que hemos recibido los humanos. Los años. Yo me acuerdo de Fabio Serpa a veces y me acuerdo de él y pido perdón por la cantidad de veces que Argentina lo ha ridiculizado con todos los chistes y con subestimar la información que traía. Y hoy el turismo está centrado en el Uritorco o en Córdoba para poder ver avistamientos. Entonces, tan importante reconocer que hemos caminado por el camino errado. Tener la humildad de reconocer, número uno, que hemos caminado por un camino sesgados, ciegos y que solo hemos hecho caso a las modas. Solo desde esa humildad vamos a poder descubrir la grandeza. Es la humildad la que nos lleva a conectarnos con la grandeza. Es obvio que no estamos solos, pero fíjate que le infundieron tanto miedo a la posibilidad de conectarnos que le llamamos extraños o le llamamos invasiones. ¿Invasiones? Invasiones al planeta Tierra. Dale. Realmente sabemos que tienen tecnología 1000 veces más avanzada que la nuestra, que son seres súper avanzados y nos van a querer invadir. Entonces, aprende a desmistificar lo que escuchas. Entonces, el despertar espiritual es reconocer que claramente pertenecemos a una esencia cósmica, estamos recibiendo muchísima influencia y ayuda. La evidencia es el famoso cometa 3 y Atlas, del que he hablado tantas veces. El cometa 3 y Atlas, que los científicos no podían explicar el material que emanaba y que bla bla y bla bla y bla bla, todo está hecho con el mismo discurso, todo está hecho con la misma lógica de oh qué sorpresa, viene un cometa, va a ser el fin del mundo, le pongamos más miedo a la gente, hagamos que la gente se sienta sin recursos, que no cuestione, que solo reaccione y resuene al miedo, así los podemos dominar más. Entonces, primero, es obvio que estamos siendo ayudados. Esa es la alianza de los sombreros blancos. Todo este cambio de Nesara y Gesara es una alianza de entidades cósmicas con seres humanos. Chan, lo dije. Tenés que entender eso. No hay ni una posibilidad que la humanidad no hubiese podido evolucionar si no era a partir de una alianza
que nos permitiera estar respaldados. Te estoy hablando del sistema más inseguro del planeta, el que nos ha encerrado, el que nos ha quitado el discernimiento, que nos ha quitado la libertad, que nos hace caminar a todos por una lógica lineal única, un pensamiento único. Es obvio que necesitábamos mucho más respaldo para poder enfrentar las diferentes alianzas que este sistema perverso ha desarrollado en todos los continentes del mundo. Así como ellos se refuerzan en fuerzas oscuras, ¿sí? Y has escuchado esto de los lagartos. No voy a entrar en ese tema, hay mucha información de eso en internet, búscala por tu lado. Pero vamos a hablar de los sombreros blancos y la alianza. La Federación Galáctica, que es la que está al mando de todo esto, con otros seres estelares, y esto no es un cuento de hadas, sino que por fin la humanidad va a reconocer que siempre hemos pertenecido a la esencia y al vecindario cósmico. Hay que entender eso. Las mentes tan racionales que dicen yo no creo en eso, yo creo en lo que veo, tenés que entender que esa lógica que tenés hoy es producto de lo que te metieron, es producto de cómo te educaron. No es que vos sos un sabio pensando así. Te han reforzado tanto eso que hoy te volviste dependiente de tu racionalidad y no importa si no vas a despertar ahora. También hay que tener respeto con la gente que decide no despertar o decide cuestionar. Pero el cambio es tan evidente, que cada día se va plasmando más. Entonces, toda esta tecnología avanzada de nuestros vecinos es lo que viene a dar forma al sistema cuántico financiero, el QFS. El llamado QFS es el sistema cuántico financiero. Se van a terminar los bancos, se van a terminar las instituciones corruptas, se va a terminar el mayor núcleo de corrupción que ha sido que es la Reserva Federal de Estados Unidos. Y acá voy a hacer un apartado. Cuando hablamos de Estados Unidos hay que aprender a discernir, así como cuando hablamos de Argentina y salir de los absolutismos. Claramente no son todos los ciudadanos de Estados Unidos ni los corruptos ni los buenos. Te estoy dando nombres para que puedas mirar una contienda que no sabías, ¿sí? Los sombreros blancos, los Kennedy, Trump y un montón de gente que la vas a ver con una valentía enorme, arremetiendo contra el mutismo, la parsimonia, la inercia y los grandes grupos de poder. Y luego vas a ver a los otros reaccionando y diciendo no es así, porque yo esto, porque yo esto, porque yo esto, y si les encontrás la cuenta bancaria te vas a caer 10 veces desmayado. Entonces, la coherencia y el discernimiento son muy oportunos en este momento. Los sombreros blancos generan toda esta tecnología junto con la humanidad y el CERN, el instituto de investigación más grande del mundo, que no está diciendo nada, pero yo ya te conté en otro reel que el CERN va a ser el ecualizador de la frecuencia cuando se realice el salto cuántico de la humanidad. Entonces, hay aspectos que hay que entender que esto es un proceso, ningún medio está hablando de esto, pero vas encontrando mucha información que hace sentido. El sistema cuántico financiero, que va a ser un sistema único en el que también se perdonan un montón de deudas que han sido usureras. Ya está toda esa información, no solo digitalizada, sino protegida en el nuevo sistema cuántico. Y todo lo que te extorsionaban con intereses, las tarjetas, los bancos, sobre todo en el sistema de Estados Unidos, queda a la luz y se perdonan muchas de esas deudas, y de esto ya está pasando en algunos países. Por otro lado, vas a tener un sistema de comunicación muchísimo más legal y mucho más limpio, porque hoy todo el mundo tiene tus datos, aunque no lo sepas. Se van a instalar como te dije, las BedMed, las camas médicas. Estas camas son de sanación por frecuencia. Se acabó el curro de los hospitales, la medicina, los tratamientos, la quimioterapia que mata más gente de la que sana, y las vacunas claramente. Van a salir a la luz las patentes de Tesla, aquel hombre que decía que la energía podía ser gratuita para todo el mundo. A ese hombre que silenciaron, que aislaron, que lo empobrecieron,
en pos de quitarle las patentes y dejarlo fuera del sistema. Esas patentes se han recuperado, están, y por eso insisto en validar y agradecer la cantidad de valentía que hay atrás de todas estas conquistas y reconquistas. Y van a haber muchas más patentes liberadas sobre la salud y sobre el nuevo dólar que se va a llamar arcoíris, que es un dólar ya no respaldado por la Reserva Federal, sino por metales preciosos como oro, plata y cobre. Entonces, ahí hay un asterisco para las provincias que tenemos minería. Señores, abramos los ojos, abran los ojos, porque a partir de ahora esos metales, plata, oro y cobre, van a ser los que den la riqueza a todo el planeta. Nosotros nos sobran minerales, no es momento de especular y te vas a dar cuenta cómo fluye muchísimo más el dinero. A todos estos grupos corruptos se les va a expropiar todas esas riquezas ilegales y se va a redistribuir ese dinero a todas las poblaciones. Esto que siempre hemos anhelado los seres humanos y que parece una utopía, va a ocurrir. De hecho, ya está ocurriendo. Y en el Vaticano ya han expropiado un montón de riquezas ilícitas. Y si te das cuenta y empezás a hilar lo que va pasando, este chiste del robo al Museo del Louvre, quien haya ido a París o a Francia sabe que no le puedes quitar nada a ningún francés, no hay manera de quitarle algo a un francés, y que hayan subido por una ventana y hayan sacado una joya. Señores, esto es un ajuste de cuentas, o alguien está queriendo recuperar algo que le pertenecía a esa persona y no a la institución, no lo sé, pero esto no es un robo, obvio, como tampoco este robo que se denunció en una de las iglesias acá. Hay que darse cuenta. Es momento de abrir los ojos, abrirnos al cambio, por fin entender que toda esta red en la que hemos estado inmersos, sumergidos, anestesiados, ciegos, mudos e insensibles, se rompió. Y se va a romper cada día más. Y cada día más tenés que estar atento a todas las noticias que llegan, porque nada de lo que llega es casual. Es parte del efecto de lo que ya está ocurriendo en el mundo. Y va a llegar a Argentina, obviamente, y va a sacar a la luz cosas que ni te imaginabas. Así que bienvenidos al cambio. Esta fue una pequeña historia de Nezara y Gezara, y también contarte que todas las religiones coinciden con el cambio de era. Este es el llamado cambio de era, llamada la segunda venida de Cristo, es la edad de oro, es la evolución de la humanidad. Es ante eso a lo que estás presenciando. Es esa nueva dimensión de vida, es esa nueva integración del ser humano al que siempre le correspondió vivir integrado con bienestar y con libertad. Entonces, no es que solo nosotros vamos a poder ver, esto es una intención de muchísima gente que ya no está en este plano, desde tus abuelos, desde tus bisabuelos, tus padres, de tanta gente que quiso una libertad y un bienestar para la humanidad. Eso es lo que está ocurriendo. Bienvenidos al cambio, bienvenidos al impacto de la contundencia de Nezara y Gezara, y bienvenidos a entenderte como un ser humano integral, donde tu esencia cósmica no puede ser más cuestionada, por la simple razón que vivís en el vecindario que se llama universo. Todo lo que es Escandinavia funciona perfecta y prolijamente. Entonces, entender que este submundo de dominación que se creó es parte de un plan, no de ninguna casualidad. Amigos, hasta aquí quise contarles un poco la trama de lo que envuelve el proyecto Nezara y Gezara, un poco la trama de entender este despertar de la humanidad. Es mucho más amplio, pero me parece que hoy con esta información es suficiente. Y voy a ir dando claramente todo el tiempo más información a medida que también se pueda digerir, porque es mucho de repente salir de una película en la que hemos vivido y convivido creyendo que eso era la verdad. Lo más importante es que vuelvas a tu centro, que te conectes, que recuperes tu intuición, tu percepción, la apertura, la toma de conciencia. La toma de conciencia es la que nos hace comprender acá, aunque aquí no podamos entenderlo. Lo que viene es tan grande
que te aseguro que desde acá no se entiende. Es primero desde aquí. Si notas que te va haciendo sentido, entonces busca más información porque esa es tu señal. Y también hablando de señales, hay muchas evidencias de personas que ya están tomando decisiones más rápido, que vuelven a tener intuiciones, que tienen sueños más vívidos. Te estoy nombrando en términos de energía todo lo que ya se está moviendo. Ya el cambio de dimensión empezó. Lo que pasa es que se hace por etapas. Hay etapas que tienen que ver con determinados procesos como el QFS o como las BEDMET o como el salto de conciencia de la humanidad. Entonces, todo esto va haciendo en procesos, la transición es lo que viene, lo más importante es la adecuación nuestra a ese cambio, a ese nuevo vivir con bienestar, con riqueza, con abundancia, con libertad. O sea, despejar esta incredulidad de la mente y entender cómo fue que se restringió la abundancia. Porque no es que llegamos a la escasez de casualidad o a la miseria de casualidad. Hubieron protocolos y procesos destinados a eso. Lo que yo te estoy comentando es cómo eso sale a la luz para desarticular eso. Entonces, este cambio de conciencia, este salto de la humanidad ya está ocurriendo. Y eso es lo más extraordinario que quiero que te quedes, porque sos de las personas privilegiadas que vas a poder ver frente a tus ojos este cambio. Muchas personas, muchísimas personas hubiesen querido y hubiesen anhelado ver esa prosperidad en el mundo o en su gente. Pero vos sos un privilegiado que hoy está vivo para verlo. Esa gracia aterrizala en vos. Esto que está viniendo es magnánimo. Abrí el corazón acá, busca más información, encontrá tu eje, encontrá el nivel de información que vos podés manejar y con el que te sentís bien y vas a ver cómo todo empieza a tomar sentido. Comunicá esta información a la gente que quieras, compartí el video, dale like al video si te gusta y seguí las redes de Nesara y Gesara en Instagram o en TikTok. Y en este canal suscríbete si querés recibir más información valiosa. Nos seguimos viendo en este despertar de la humanidad.